Igual que hizo Alan Turing en los años 50, empecemos con una pregunta. ¿Pueden las máquinas pensar? Pues bien, pensar, lo que se dice pensar, no sería la palabra exacta, pero, sin duda, es un buen punto desde el que comenzar. Todas estas preguntas y reflexiones las formula en su artículo científico Computing Machinery and Intelligence. En su artículo comienza con la definición de dos términos, machine y think. Turing nos habla de un juego de imitación. Imaginemos tres agentes, uno será un humano, el otro una máquina y finalmente tendremos a nuestro árbitro imparcial que tendrá que diferenciar quién es la máquina y quién es el humano. Ahora el humano y la máquina se ponen a hablar mediante texto. Si el árbitro no logra diferenciar quién es la máquina y quién es el humano, Turing sugería que la máquina ha ganado el juego y podemos decir que esta máquina piensa. A este juego se le bautizó como test de Turing. Paralelamente a esta idea surgen otras ideas de imitación al cerebro humano, pero sin ningún resultado aparente. 6 años después del test de Turing, los investigadores John McCarthy, Marvin Minsky, Klaus Shannon y Nathaniel Rochester se reúnen en el Dartmouth College para empezar un proyecto llamado A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, donde nace el término inteligencia artificial. Con esto se desata el estudio teórico en este nuevo campo. Frank Rosenblatt, en su artículo The Perceptron, A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain, define el concepto de perceptrón, simulando las neuronas de un cerebro humano. Plantea así la primera red neuronal simple, intentando replicar el comportamiento de aprendizaje típico de los humanos. A raíz de este estudio aparecen otras obras como Perceptrons, de Marvin Minsky y Seymour Papert. Y es que este libro fue muy polémico por su enfoque crítico al modelo Rosenblatt, sobre todo centrándose en las limitaciones y en la poca capacidad de relaciones complejas que tenía el modelo. En pocas palabras, pareció un intento de destruir el concepto de redes neuronales. Y sin pretenderlo, o sí, sentaron las bases de lo que sería la etapa más pesimista en la inteligencia artificial. A pesar de todos los avances, los resultados no fueron tan rápidos ni espectaculares como se esperaban. El optimismo comienza a diluirse, la potencia de cómputo no acompaña y las críticas de Minsky y Papert hacen mella en la comunidad. Así entramos en el primer gran invierno de la inteligencia artificial. Durante esta década la financiación y el interés decaen y muchos proyectos de investigación se frenan. En los siguientes 6 años, algunos defensores de las redes neuronales y de la inteligencia artificial no se rinden y dirigen sus esfuerzos hacia los llamados sistemas expertos, programas diseñados para emular la toma de decisiones humanas en dominios muy específicos, como por ejemplo el diagnóstico médico. Aunque resultan muy costosos y muy especializados, demuestran que la inteligencia artificial también tiene un enfoque práctico, no solo teórico. Al mismo tiempo, nuevas aproximaciones como la lógica difusa y los algoritmos genéticos despiertan interés, intentando sortear las limitaciones de la inteligencia artificial hasta ese momento. En 1986, la IA vuelve a popularizarse por el nuevo algoritmo de Geoffrey Hinton, David Rumelhart y Ronald Williams, llamado backpropagation, que permitía entrenar redes neuronales superando la famosa limitación de los perceptrones simples. Este algoritmo queda recogido en el artículo Learning Representations by Backpropagating Errors, el cual sienta las bases del aprendizaje profundo. Durante la década de los 90 y la mitad de los 2000, la teoría de redes neuronales y la inteligencia artificial en general sigue avanzando poco a poco. Básicamente lo que faltaba era potencia computacional para poner todos estos conceptos teóricos en la práctica. Pero gracias a la evolución de los microprocesadores y más adelante de las unidades de procesamiento gráfico, es decir, las GPUs, se empieza a esbozar la posibilidad de entrenar redes cada vez más grandes y de forma más rápida. A partir de aquí, la inteligencia artificial entra en una etapa muy decisiva. Nos estamos preparando para la gran explosión de la inteligencia artificial. Desde 2006, la IA experimenta un desarrollo acelerado. Las técnicas de preentrenamiento capa a capa hacen posible entrenar redes neuronales profundas, lo que antes se consideraba prácticamente inviable. La incorporación de las GPUs para agilizar todos estos cálculos marca un antes y un después, transformando así la disciplina. A partir de aquí aparecen hitos, como por ejemplo IBM Watson vence a los campeones del concurso de preguntas y respuestas Jeopardy. Los modelos como AlexNet saltan a la fama ganando el concurso de clasificación de imágenes ImageNet, con una precisión jamás vista hasta entonces. Ese logro dispara el interés comercial y académico por el Deep Learning. En esta nueva etapa, la IA se propaga a múltiples dominios. Las redes neuronales recurrentes y las Long Short Term Memory se consagran para el procesamiento de secuencias, como reconocimiento de voz y traducción automática. Sin embargo, el verdadero salto en el procesamiento del lenguaje natural llega con el concepto de Transformers y su mecanismo de atención. Toda esta idea se recoge en el artículo científico de Google Attention is All You Need. Este avance revoluciona por completo cómo las máquinas entienden el lenguaje
y cómo generan secuencias de texto. Paralelamente se producen hitos que captan la atención mediática. Por ejemplo, AlphaGo, creado por DeepMind, vence a Lee Sedol, uno de los mejores jugadores de Go del mundo. El Go se considera un desafío mucho más complejo que el ajedrez, por lo que este triunfo representa un gran momento histórico para la inteligencia artificial. En la industria, la inteligencia artificial empieza a convertirse en un pilar fundamental, tanto en el análisis de datos como en la toma de decisiones como en la automatización de procesos. Se multiplica su uso en la salud, finanzas, retail y un sinfín de aplicaciones. Pero con el auge de la inteligencia artificial también surgen algunos retos, como por ejemplo la ética, la responsabilidad en la toma de decisiones, la transparencia en los datos, el uso de los datos, es decir, de qué manera se están aplicando mis datos, de qué manera se están utilizando mis datos y cómo una inteligencia artificial ha llegado a una cierta predicción. Esto es sumamente importante en algunos campos como la medicina. Y el problema es que la inteligencia artificial avanza mucho más rápido de lo que están avanzando las instituciones o grandes universidades que se dedican a este punto, al tema de la ética y el tema de la transparencia. Pero que nadie se preocupe, porque la inteligencia artificial de manera histórica ya ha pasado por estos altibajos, ya ha pasado por estos retos. Desde el primer momento en el que Turing se hizo la pregunta de si las máquinas piensan o no, ya estaba creando un camino y estaba creando retos. Esto no es diferente. En esta nueva generación nos enfrentamos a la ética, a la transparencia, a la responsabilidad, pero eso es algo que solventaremos. Y eso es algo que ya estamos trabajando en ello y que la respuesta de cómo será la inteligencia artificial en un futuro depende de todos nosotros.